Hola a ti, qué bueno que estás aquí. Sí, te hablo a ti. Acuérdate que este programa pues es para ti, con información para ti. Y hoy tengo información muy importante. Tengo una buena y una mala. ¿Por cuál empiezo? Bueno, vamos a empezar por la mala. La mala es que estamos en un mundo cada vez más contaminado. Pero la buena es que ya identificamos al culpable. Ya lo tenemos. Lo hemos nominado entre todos y hoy lo vamos a expulsar. Porque ese culpable eres tú. Sí, tú. El plástico. ¡Ja! Ahí está. Todos, a ver, todos sacando todo lo que tengan de plástico. Vamos a eliminar el plástico. Yo voy a comenzar con mi colección de luchadores de plástico. Me voy a deshacer de ellos. Nada más, digo, si me pueden dar un momento nada más para despedirme. Porque, pues sí han sido parte importante de mi vida, pero... ¿Estás llorando? ¡Ay! ¡Oh, la conciencia! ¿Cómo estás? No, nada, no estoy llorando, es que, pues, tenemos que sacar el plástico, es lo que hay que hacer y, pues lo voy a hacer. Bueno, el plástico sí se ha convertido en un problema, pero el plástico en sí mismo no es el problema, más bien es su uso desmedido. O sea que no me tengo que deshacer de mis luchadores de plástico. ¿Todavía juegas con ellos? Bueno, sí, a veces, pero no le vayas a decir a nadie. Entonces, úsalos. El principal problema es cuando las cosas de plástico se vuelven basura. Lo peor son los plásticos de un solo uso. Pero, si te parece, vamos a ver un poco de información de este tema. Vamos a verlo. Desde principios del siglo XX, se vio el plástico como una solución ideal a los problemas de envase y empaque. A mediados del siglo pasado, comenzó a producirse de forma masiva y actualmente no imaginamos nuestra vida sin él. Sus aplicaciones se extienden prácticamente a todos los campos de la existencia humana, pero cada vez se hace más evidente la necesidad de regular y limitar el uso de los plásticos en la industria y el mercado. Es urgente emprender acciones que regulen y limiten su uso de manera racional, así como tomar medidas para resolver el creciente problema de su constante desperdicio. Los investigadores han detectado la existencia de pequeñísimas partículas, llamadas microplásticos, derivadas de diversos plásticos industriales, que ya comienzan a proliferar en las aguas y sales marinas, además de encontrarse en animales y en el propio cuerpo humano. Es urgente poner en práctica la regla de las 4 R's: reducir, reciclar, recuperar y reutilizar. En un empeño que exige la participación de todos los individuos, el apoyo de políticas públicas y la aplicación efectiva de leyes destinadas a proteger el mundo que estamos heredando a las nuevas generaciones. Porque solo una sociedad más consciente podrá solucionar el grave problema de la acumulación irracional del plástico en nuestro planeta. Así es, hoy aquí en Más Consciente, la conciencia y yo estaremos platicando con ustedes acerca de este tema, los plásticos. Y bueno, también nos da mucho gusto poder platicar acerca de esto con el doctor Juan Carlos Olivo Escudero. Él es biólogo por la Universidad Veracruzana con maestría en política ambiental por la Anáhuac y doctorado en ciencias ambientales por la Universidad de Alcalá de Madrid. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en el estudio. Doctor, ¿cómo estamos? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Le presento a la conciencia. ¿Ya había hablado alguna vez tan de cerca con la conciencia? No, estoy asombrado. Buenas tardes, doctor. Hola, mucho gusto. Bueno, para ir rompiendo el hielo, porque no es fácil encontrar, yo me encuentro entre la conciencia y un doctor, me gustaría hacer una dinámica. Voy a hacer un par de preguntas y me tienes que responder con una palabra. Lo primero sería un objeto que sea de uso muy cotidiano y que es de plástico. ¿Cuál sería? Un objeto. Pues hay muchísimos. Uno, el primero que se te venga a la mente. El primero que sea la bolsa. La bolsa. Ok, las bolsas de plástico. Sí, así es. Ah, bueno, tal vez eso también responde a la segunda pregunta, que es un objeto de plástico que no debería existir.
La bolsa. Definitivamente. Y es que, bueno, vamos entrando a este tema de los plásticos y la conciencia siempre nos tiene alguna información importante. Claro, a propósito de lo que el doctor Olivo nos acaba de compartir, ¿sabían que el término plástico proviene del griego plásticos? Que significa que se puede moldear. Esto se refiere a la maleabilidad del material durante su fabricación, lo que permite fundirlo, prensarlo o moldearlo para obtener diferentes formas. ¿Qué te parece, Javi? Pues es que muchas cosas de las que tenemos hoy en día están hechas de plástico y tiene diferentes aplicaciones, muchas de ellas muy útiles, pero también hay algunos problemas que han surgido de la sobreutilización de estos plásticos. Pero me gustaría, doctor, que entráramos un poquito más a detalle, o más bien, más generalmente, ¿cómo pudiéramos definir qué es un plástico? Bueno, a ver, pues sí, como bien dices, el plástico es un material que se genera a partir de la evolución de la química moderna, a partir, pues, principalmente del mismo petróleo, ¿no? Es parte de la petroquímica que genera una infinidad de tipos de sustancias, o sea, son muchos los tipos de plástico. O sea, no es un plástico. No, son muchos tipos y que realmente son una revolución tecnológica, ¿no? Es un avance en muchas situaciones porque esos materiales, como decía hace un rato la conciencia, no son malas por sí mismo, el problema es el uso que estamos haciendo de ellas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, son moléculas de cadena larga, son por eso se les llaman polímeros, ¿no? Son de muchos eslabones y los nombres vienen variados, como por ejemplo polietilenos, polipropilenos, poliestirenos, que tienen cierta propiedad, son muy maleables, se les puede fundir y tienen una a no temperaturas muy altas como la otra alternativa que serían los metales. Estos tienen sus puntos de fusión más bajo, por lo tanto se les puede dar formas, ¿no? Con un poco de calor y además tienden a ser muy estables en las temperaturas en las que generalmente está el ambiente en la Tierra. Y además algunas son muy estables o de muy difícil degradación, cualidades que se buscaban cuando se les inventara, ¿no? Pero pues a largo plazo, ¿no? Como bien también decía el comentario hace rato, que desde los años 50 que empieza la producción masiva de este tipo de sustancias, sin un plan de qué iba a suceder después de que termine la vida útil de estas sustancias, pues se empiezan a acumular en donde menos hemos pensado, ¿no? En todos lados y en donde menos lo hubiésemos imaginado. Porque surgen, o sea, en su tiempo como una revolución tecnológica, como decías, casi como una bendición. Vinieron a ayudarnos a hacer muchas cosas que otros elementos no podían. O, por ejemplo, también el marfil de los elefantes sustituyeron el plástico. Hizo en su momento que también dejaran de cazar algunas especies. Sustituye a recursos naturales como la madera también, ¿no? Como las fibras. Empieza a sustituir y eso, pues, se tenía pensado que era bueno, ¿no? Dejar de extraer recursos naturales por un material sintético, ¿no? Tenía su lado bueno. También me gustaría agregar, porque el doctor nos acaba de dar información muy importante, que la formación de plásticos en el mundo ocupa aproximadamente entre el 4 y el 8% del petróleo. Vienen del petróleo, son la gran mayoría. Y bueno, pero también hay alguno que sea biodegradable, porque ese es el principal problema de los plásticos, ¿no? Cuando se convierten en basura y que sabemos que se van a quedar por muchos, muchos años. ¿Hay alguno que sea biodegradable o todavía no estamos en eso? Sí, la industria química y la química orgánica ha estado trabajando en eso y yo creo sí hay plásticos que provienen de materiales orgánicos, o sea, no provienen del petróleo, sino de seres vivos, y que se están dando como alternativa hacia esas otras sustancias. Yo creo que sí las hay, y fíjate que ahí sale una propiedad que o un fenómeno que no hemos terminado de ver bien en el tema del plástico. O sea, el avance tecnológico que nos da el acceso al plástico no va a la par con un avance tecnológico de cómo
cómo opera en su conjunto la economía de cualquier sitio. O sea, seguimos pensando en esta vieja economía tradicional de extraigo, produzco, consumo y desecho, como ha sido durante siglos. Y este fenómeno... Este no ciclo. Este no ciclo, exactamente, está completamente ajeno, no está adaptado a la naturaleza de cómo fluyen los materiales en este planeta. En este planeta todos los ciclos de los materiales, todo el movimiento de los materiales en este planeta son ciclos. El ciclo del carbono, el del agua, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, todos son ciclos. Y el ser humano no ha sabido evolucionar tecnológicamente para adaptar sus métodos de producción, consumo a esta cuestión cíclica. Apenas recientemente se ha hablado de esto de la economía circular, que es precisamente evolucionar nuestro sistema económico a uno más mimetizado, más adaptado a cómo suceden las cosas en el planeta. O sea, un sistema lineal jamás va a poder funcionar de manera indefinida dentro de un sistema cerrado como es el planeta Tierra. Entonces, creo que, bueno, el problema no es tanto los plásticos, sino cómo usamos los plásticos. Hace rato lo comentaba también Conciencia, ¿no? De que no hemos sabido hacer un uso y no un abuso de este. Oye, y bueno, ¿tú crees que estaríamos ya en la posibilidad de un mundo sin plástico hoy en día? Pues, a ver, yo creo que más bien de un mundo sin plástico es con un uso racional de los plásticos. No hay que desterrarlo de nuestra existencia. Sí, hace rato que decías vamos a eliminar el plástico. Bueno, con él. Aquí mismo nos quedaríamos sin muchas cosas, sin la alfombra, incluso sin la ropa, las telas, lo que está aquí atrás de nosotros, todo está hecho tiene componentes plásticos. La verdad es que sería un shock muy fuerte decir, no, vamos a eliminar el plástico, más bien hay que usarlo de una manera racional. Pondría, por ejemplo, también un avance tecnológico en el tema químico fue la invención del TNT, ¿no? Quien la inventó jamás pensó que podía haberse usado para destruir, ¿no? Lo empezaron a utilizar en la industria armamenticia y finalmente el señor que la inventó, con tanta carga de conciencia, decidió instituir un premio para fomentar el uso pacífico de la ciencia, ¿no? Que es ahora el premio Nobel, ¿no? Entonces, per se, el TNT no estaba pensado para ser malo. Doctor. Finalmente el uso fue lo que terminó, y tal vez sea el tema del plástico, ¿no? ¿Qué pasó, Conciencia? Lo que pasa es que está dando datos muy interesantes a los cuales también me gustaría comentar que, bueno, en México se producen 300 millones de toneladas de plásticos al año, pero solo se recicla el 3%. Y, bueno, lo más duro es que más del 40% del plástico solo se usa una vez y se tira. Ese es el problema principal, ¿no? Los plásticos de un solo uso, y te lo decía hace rato, Conciencia. No los tires, úsalos, síguelos usando, mantengamos esas cosas, en general todos los bienes que estén hechos con plástico, hay que mantenerlos la mayor cantidad de tiempo en uso. Y ya en determinado momento que se tengan que descartar, sí, hay que tener políticas públicas que nos permitan no tener que descartar esos plásticos. El problema es de que desde el diseño de los productos, desde hace muchas décadas, se ha estado pensando al plástico como un elemento que se puede descartar. Y el verdadero problema que sucede el verdadero problema es precisamente no la producción del plástico, sino su liberación indiscriminada al ambiente. O sea, debería haber un sistema que nos permita no desechar el plástico, o sea, no tener cosas de un solo uso, sino que se puedan volver a usar. Porque también es cierto que el plástico ha aportado muchos beneficios, ¿no? Sí. En la industria médica, por ejemplo, tantas cosas que se usan en los quirófanos que son de este tipo de materiales porque tienen esas propiedades. Porque tienen esas propiedades Así es, antisépticas, ¿no? Así es. Doctor, y bueno, ¿cómo concientizar a las personas en tu labor profesional, en tu ámbito? ¿De qué manera se acercan a las personas para pues hacerles ver pues toda esta cultura que necesitamos generar alrededor del uso de los plásticos? Pues, a ver, yo creo que sí hay una parte bien importante
que tiene que ver con generar esa conciencia de qué uso, qué consumo y a dónde va después de que uso esas cosas que consumo, a dónde van. Sí es bien importante generar esa conciencia porque entonces nuestro consumo empezaría a ser una proyección de nuestra conciencia, por cierto, ¿no? De nuestra conciencia. Tener actitudes, cambios de actitudes y cambios de conductas en función de lo que sabemos y las consecuencias que puede tener. Yo creo que eso es básico, pero también creo que se ha hecho una sobrecarga de decir que el problema lo tenemos que solucionar cada uno de nosotros. No digo que no sea así, no es sí, lo único. Pero no es lo único. A ver. Entonces, doctor, si en todo el mundo se vende cada minuto casi 1 millón de envases de plásticos de bebidas, tenemos que la producción mundial de plásticos ha aumentado de forma exponencial, cerca de 2.3 millones de toneladas de 1950 a 162 millones en 1993. Y si nos vamos a 2015, el aumento ha sido a 448 millones. Si a esto le sumamos que las estimaciones de cuánto dura el plástico va de 500 años y de ahí para siempre, ¿qué podemos hacer entonces? Me voy a deprimir. Exacto. ¡Qué fuerte! Es fuerte. Y también que cada año, por persona en México, consumimos alrededor de 200 botellas de PET, cada uno. Entonces también ahí viene desde cuestiones de consumo. Claro, ¿no? Claro, es lo que te decía, tener un consumo consciente de saber que pues esa botella de PET, una vez que la terminamos de usar, va a ir a parar seguramente a un lugar inadecuado en nuestro entorno, ¿no? El 90% de los lugares donde termina la basura en México son tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios mal operados, ¿no? O sea, un kilo de cada 10 solamente termina en lugares adecuados. Los otros 9 kilos de residuo van a parar pues al mar, a los ríos, a las lagunas, a las barrancas. Y solo el 3% o el 9% en algunos casos se recicla, ¿no? Entonces, así es muy poco, ¿no? Es muy poco. Pero a ver, vuelvo a esta parte. Sí, debemos tener la conciencia del problema que causamos con nuestro consumo, pero también es cierto que ha habido una falta de responsabilidad de quienes producen esos productos al pensarlos para descartarlos. Claro. O en su caso también una omisión del Estado, del gobierno, de regular su uso. Hace rato también Conciencia decía eso de la regulación. Sí faltan regulaciones. Hace décadas que había en México iniciativas para regular la producción de, por ejemplo, la ley de empaques y embalajes, que está parada desde hace 10 años, ya no la han vuelto a tocar, porque quienes mayor responsabilidad tienen son quienes producen estos bienes, ¿no? Entonces, estos grandes productores de esta basura, de estos plásticos, deberíamos de cargarle a ellos. Ellos son en origen los que han generado este problema, ¿no? Sí, porque al final también es una cuestión de mercadotecnia, donde a ti pues te hacen consumir una nueva presentación, ¿no? Todo por ganarse un dinerito más. Y al final, si yo sigo consumiendo, ellos seguirán produciéndolo. Claro, y claro. Seguirá terminando donde no debe de estar. Y recordemos que sí se ha podido lograr avances en contra de la producción de estos bienes que generan cierto daño. En tema de salud alimentaria ha habido grandes avances, ¿no? Ya están las etiquetas estas negras en los productos donde te dicen que si tienen mucha sal, que si tienen muchos carbohidratos o grasas, etcétera. Yo creo que debería haber una cuarta etiqueta que te dijera cuál es el efecto de ese producto una vez que tú lo uses. Desecho. Exactamente. O que es otra opción que han tenido algunos otros países, es cargarles desde antes el costo de esto, ¿no? Es decir, vas a producir envases o plásticos o bolsas de un solo uso y los vas a poner a disposición del consumidor, te voy a cobrar un impuesto para que desincentivar la producción de ese bien o desincentivar el consumo de ese bien, ¿no?
Y bueno, como hemos escuchado, el plástico ha ocupado un lugar importante en las actividades humanas en muy poco tiempo. Apenas en la década de los 30 empezaron a generarse los plásticos. 2 décadas después se comenzó a usar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hacia los 80 su consumo había rebasado a otros materiales como el metal, el vidrio, la madera. Pero aunque sus cualidades son vistas como ideales para sustituir otros materiales, en la actualidad se ha convertido en un peligro ambiental debido a las malas prácticas de disposición final, que es lo que podemos resumir de lo que nos ha platicado el doctor Olivo. Doctor, y bueno, aquí en el programa la idea también es dar como a nuestro auditorio, a ti que nos está viendo, hoy que estamos en esta era de los plásticos, pues dar al auditorio estas pequeñas acciones, algo que puedan hacer en casa muy fácil y que tal vez sea una pequeña, o sea, que incida de pequeña manera, pero que si lo sumamos pueda ayudar a este problema. Sí, claro, las acciones individuales son bien importantes y además es una cuestión ética de cada persona de aportar su granito de arena a resolver el problema. Yo creo que ahí sí, por ejemplo, un tip muy concreto es procurar el consumo por ejemplo, de alimentos sin empaques, ¿no? Okay. Antes se hacía así, ¿no? Iba uno por galletas y llevabas tu frasco, tu lata, o te despachaban a lo mejor en un cucurucho, cosas así. Pero yo creo que ahora para muchos envases que nos dan de mayonesa, se pueden volver a utilizar. Entonces, ¿Seguro? por ejemplo, comprar los cereales en lugares donde los venden a granel es bastante más económico y además te llevas menos basura a tu casa, ¿no? Yo creo que esto, fomentar la compra de alimentos a granel, es un muy buen tip que deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros. Así Pero es. qué interesante, doctor. Y bueno, los plásticos entonces no son malos en sí mismos. Lo que tenemos que hacer es darles un tratamiento que permita que no se conviertan en un problema ambiental. Ya sabemos que tienen grandes ventajas para muchos sectores, como el de los alimentos, la salud, el transporte en general. ¿Qué te parece, Javi? Así es, conciencia, adoptar una cultura de reciclaje responsable, conocer los distintos tipos de plásticos y también cuáles son sus comportamientos, por ejemplo, con el calor. Así es. También es importante separar bien los plásticos para ayudar a evitar que se mezclen con otros materiales y reducir el riesgo de contaminación en el posterior proceso de reciclaje. Así es, aprender a separar, reciclar y hacernos responsables de su destino final. Eso es muy, pero muy importante. Doctor, pues queremos agradecerte mucho que hayas estado con nosotros hoy en Más Consciente. Este tema da para mucho y queremos que te quedes otro programa con nosotros. ¿Te quedas? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Javier. Gracias, Muy bien, Conciencia. Muy bien, pues a toda la gente queremos recordarles que la semilla del cambio está ya en ustedes. Ustedes son parte de este cambio.